Buenos días a todos. Un placer la invitación y poder participar el día de hoy en este webinar. Esperamos que la información que brindemos sea del agrado y que puedan ponerla en práctica en sus diferentes centros de trabajo y que pueda aportar en beneficio de los trabajadores. Bueno, anteriormente ya nos habían presentado, ¿verdad? Continúo. Nosotros, Azucarera El Viejo es una empresa que se encuentra ubicada en Filadelfia, Carrillo Guanacaste, específicamente en la Guinea, a unos 14 kilómetros del centro de Filadelfia y a unos 45 kilómetros del centro de Liberia. Somos una empresa que contamos con aproximadamente 60 años de existencia, una empresa agroindustrial que produce aproximadamente unos 2 millones de bultos de azúcar de 50 kilogramos al año. Esto representa aproximadamente el 24% de la producción nacional. Generamos aproximadamente, 500 empleos fijos durante toda la época del año y unos 500 empleos temporales al personal zafrero o en tiempo de zafra. Somos generadores de energía limpia, es decir, no solo producimos azúcar, sino también que producimos electricidad. Nosotros estamos compuestos en 4 diferentes áreas: el ingenio, que es la parte industrial, la parte agrícola, la parte del taller y maquinaria y la parte administrativa. De estas 4 áreas definimos cuáles son las áreas más vulnerables en cuanto al nivel de exposición. Nuestra condición de riesgo, hemos basado los índices de calor por las regiones climáticas, nos basamos en estos cuadros. Sin embargo, en Azucarera El Viejo contamos con una estación del Instituto Meteorológico Nacional, que es la estación La Miel. Esta nos da datos en tiempo real de la temperatura y la humedad y podemos determinar cuáles son nuestros niveles de riesgo. Y a partir de aquí, tomar las medidas de protección necesarias y de prevención. ¿Cómo evaluamos nuestro riesgo? Lo evaluamos a través del método FINE, la probabilidad, la exposición, la consecuencia, y obtenemos un nivel de riesgo para cada una de las áreas y procesos que son o que tienen la mayor vulnerabilidad. En el caso del ingenio, los procesos de construcción o de obras civiles, los soldadores, que muchos de ellos trabajan al aire libre, el proceso o el área agrícola, empezando desde la preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento del cultivo, la cosecha manual. En el taller y maquinaria, los soldadores y parte del proceso de la cosecha mecánica. Y dentro del área administrativa, jardinería y obras civiles. Estos son los procesos que hemos mapeado y que hemos detallado como labores que tienen labores que se realizan al aire libre y en las que nos enfocamos en las medidas de prevención y protección. En esta diapositiva, el doctor les va a explicar cómo es nuestra vigilancia de la salud. Gracias, Francina. Muy buenos días para todos ustedes, para la directora del Consejo de Salud Ocupacional, a doña Elizabeth Chinchilla, Alexa Palacios, mi estimada Francina y todos los participantes en general. Yo soy el doctor Diego Angulo para servirles, médico de empresa de Azucarera El Viejo. Tengo ya 8 años de estar en este puesto y ya desde hace algunos años también como especialista en medicina del trabajo. Siempre he pensado que la salud ocupacional y la medicina tienen que ir de la mano y efectivamente este decreto nos lo indica así. Para vigilar que nuestros trabajadores no vengan con alguna enfermedad antes de iniciar una labor tan pesada como las que se realizan al aire libre, en Azucarera El Viejo
antes de ser contratadas las personas, se hace una consulta que denominamos preempleo. Realmente las jefaturas interesadas en contratar a estas personas citan al consultorio médico de los trabajadores. Aquí se hace un análisis integral con la apertura de un examen, de un expediente médico, perdón, con una historia clínica completa, con un examen físico completo, con un análisis del historial ocupacional que trae la persona y valoramos con una máquina de química seca llamada Reflotron Plus las pruebas de función renal. Como ven en el diagrama de flujo, si las pruebas de función renal son normales, se da la contratación y se envían una batería de exámenes control generales al laboratorio de la caja dependiendo de dónde vive la persona. Esos resultados usualmente los tenemos 8 días después y en ese escenario pues no habría ningún problema. Cuando las pruebas de función renales no están normales, hacemos un análisis del puesto. ¿Por qué? Porque sé que hoy estamos hablando de estrés térmico, pero aquí en el consultorio se les hace la consulta preempleo tanto a personas con puestos con estrés térmico como sin estrés térmico. Entonces, si el puesto que va a desempeñar no presenta estrés térmico, se contrata, pero se refiere de inmediato a la Caja Costarricense del Seguro Social, casi siempre a el especialista de medicina de familia, que ahora todas las áreas de salud tienen, quien es el que nos está colaborando y ayudando a las empresas y creo que a la población en general también con los casos de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la alerta y la atención está centrada sobre la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, que explicaba bien el colega en el simposio pasado de hace 7 días. Pero también estamos muy atentos contra estas personas de entre 20 y 60 años, sin factores de riesgo, jóvenes, que viven aquí en nuestra costa pacífica, para que no se nos vaya ningún casito de enfermedad renal crónica no tradicional. Una vez que es abordado por estos especialistas en medicina de familia, inclusive a veces ellos nos contrarrefieren el caso y nosotros le seguimos dando control acá, ya que también aquí se practica el programa de medicina de empresa y de medicina mixta como ramificación de lo de la caja. Si el trabajador con las pruebas de función renal sí es aspirante de un puesto que conlleva estrés térmico y sale con las pruebas de función renales alteradas, no podemos contratar a ese trabajador. Ahí hay varias opciones, o no se contrata del todo o se reubica. Por ejemplo, hemos tenido trabajadores que los pasamos solo a trabajar de noche y hacemos la referencia a los especialistas de inmediato y después seguimos todas las recomendaciones en control, citas, laboratorios, control y demás manejo que nos indica el especialista de las áreas de salud correspondientes. Ahora para lo de la pandemia, obviamente pues como ven en la foto, cada quien tenía su mascarilla, tratábamos de colocarlos a 2 metros de distancia y se iban llamando ordenadamente. ¿Por qué decidimos hacer el uso del Reflotron y no como dice el decreto propiamente dicho en el artículo 4, en el inciso A, que textual dice velar porque el trabajador vaya a los servicios de salud pública a hacerse los exámenes correspondientes? Porque desgraciadamente ahora y más en pandemia, aunque la caja nos ha colaborado muchísimo, ahora en pandemia pues ellos realmente pues tenían abarrotados los servicios por toda la vigilancia de la Emergencia Nacional de Salud y entonces nuestro Reflotron por lo menos nos da un análisis rápido de la función renal para tomar una decisión en si se contrata o no, en si se reubica o no, o sea, hacer un análisis más expedito, más rápido para el beneficio del trabajador. Comprenderán que no hacer esto y contratar a una persona ciega y mandarlo a un puesto de peón agrícola sin saber siquiera cómo está de los riñones, pues iría en contra de todo lo que la vigilancia de la salud indica, ¿verdad? No sé si bueno, vemos las dudas al final. Eso sería como
la parte de la vigilancia de la salud que hacemos en Azucarera El Viejo, les decía, no solo para los trabajadores expuestos a estrés térmico, sino para todos los aspirantes a ingresar a la empresa en general. Creo que ahora continúa mi compañera con la presentación. Muchas gracias, doctor. Tenemos el equipo que mencionaba el doctor, el Reflotron. Es el equipo que se utiliza, que se utiliza como una medición, básicamente el mismo principio de una medición de glicemia, que toma una muestra, un punto de sangre, y se inserta la muestra de sangre en el equipo. 2 minutos después nos da un resultado y a partir de aquí podemos tomar las decisiones que anteriormente mencionaba el doctor. Dentro de nuestro proceso de contratación y siguiendo, digamos, después de que pasa por el proceso de revisión médica y vigilancia de la salud, entramos al proceso de capacitación, que también está dentro de las medidas de protección y prevención. El alcance que tenemos dentro de la capacitación en Azucarera El Viejo es al personal fijo, que está durante toda la época del año. Como les mencionaba, tenemos una fecha específica para el personal fijo, que es la Semana de la Salud. En esta semana abarcamos al personal completamente en los diferentes temas del reglamento. El personal temporal es el personal que contratamos para la época de zafra. Este personal, antes de iniciar la zafra, recibe un proceso de inducción en el cual se ven todos estos contenidos y otros contenidos necesarios para cada puesto que vayan a desarrollar. Y dentro de nuestro alcance está la capacitación al personal subcontratado. Este personal que generalmente es el que se encarga de la corta manual. A estos trabajadores nosotros los capacitamos, no solo a los trabajadores, sino también a las personas encargadas de estos trabajadores. Y estas capacitaciones las realizamos donde tengamos que ir. Si tenemos que ir al albergue temporal, vamos al albergue temporal. Si tenemos que ir a los puestos de trabajo, asistimos a los puestos de trabajo. Si los tenemos que traer a una sala, los llevamos a una sala. Pero nosotros le damos estos contenidos, como lo mencionaba doña Elizabeth, de estrés térmico, hidratación, insuficiencia renal crónica, del equipo de protección, cuál debe ser, la matriz, una ayuda visual para que ellos sepan cómo y cuál es el equipo y el uso correcto de este equipo. Muy importante la automedicación y el abuso de los medicamentos, y este proceso de aclimatación, ellos también lo tienen que conocer. Cómo y cuándo se realiza el proceso de aclimatación. Parte de la conciencia que queremos generar en estos trabajadores. Las medidas de prevención, el descanso, la sombra, la protección. Trabajamos en la sombra y el descanso con sombras, como lo dice el decreto, con sombras naturales, follaje de los árboles, la misma caña cuando está alta nos genera la sombra, y en el caso de no contar con sombras naturales, llevamos toldos y los instalamos en los puntos donde no hay una sombra natural. Como les decía, el descanso, ellos tienen sus tiempos de merienda, almuerzo, y cada hora tienen que parar para estirarse, descansar del puesto que están realizando, y el agua tiene que ser constante y la tienen cerca para estar tomando agua suficiente durante la jornada. La parte de hidratación con bebidas isotónicas se realiza ya sea que se les entregue el paquetito de hidratante con la dosis necesaria para 1 litro, o se lleva a las hieleras para que ellos puedan estar recargando. Tenemos las dos opciones. Los trabajadores pueden tomar el hidratante a como ellos lo prefieran. Eso sí, tomando en cuenta que no pueden tomarlo como un fresco, que se lo van a tomar el litro de hidratante en un solo momento. El hidratante tiene una forma de
tomarse y se les enseña a ellos en las capacitaciones la forma adecuada de tomar el hidratante durante toda la jornada. En el cumplimiento también tenemos nuestros registros de cuáles son los criterios que debemos evaluar para ver si estamos cumpliendo y en lo que no estemos cumpliendo, ver qué es lo que está pasando y mejorar. Como lo decía, también nosotros tenemos nuestros equipos de medición de temperatura y humedad en el campo y nos dan una referencia de cómo son las condiciones en ese momento. Y podemos tomar medidas de acuerdo a estas situaciones. En el lugar que nos encontramos, nuestras mediciones nos indican altos niveles de temperatura, porque tenemos un clima seco, bastante alta temperatura, pero en los meses de verano el nivel de humedad es muy bajo, por lo tanto el nivel de riesgo no se nos sube tanto, específicamente en el área que nosotros trabajamos. Ya para los meses de invierno, donde la lluvia está presente, es aquí donde tomamos las medidas necesarias y aumentamos nuestras medidas de prevención. También tenemos un proceso de información de toma de conciencia a los trabajadores, en donde les vamos dentro de las capacitaciones y dentro de su ambiente de trabajo, entregamos brochures, tarjetas tipo calendario pequeñito con las guías de orina para que ellos puedan estar tomando agua de acuerdo a su color de orina, tengan una guía, se les explica cuáles son los síntomas y las medidas necesarias que deben de seguir de acuerdo a sus labores que realizan y de acuerdo al nivel de riesgo que realizan. Aquí tenemos un par de fotografías de lo que les he mencionado dentro de las actividades que desarrollamos en el programa de salud ocupacional y de medicina de empresa. Las capacitaciones son en los lugares de trabajo, se les entrega el hidratante. Eso sí, hay que trabajar fuerte con los trabajadores, ya que la toma de conciencia y el cambio de cultura es uno de los principales retos que más adelante vamos a comentarles sobre la aplicación del protocolo. Aquí tenemos una tablita de toda la inversión que realiza Azucarera El Viejo en cuanto al equipo de protección, hidratante. Vemos que en todos los meses del año hay movimiento en entrega de equipo de protección solamente para lo que es estrés térmico, las mangas, las gorras tipo chavos. También les damos a ellos un cobertor de galón plástico para que el agua se mantenga a una temperatura fresca. Como tenemos altas temperaturas, el agua en el galón se puede calentar muy rápidamente. Entonces, dentro de nuestro equipo de protección, entregamos estos cobertores. Y también tenemos unas bandanas que nos permiten cubrir la cara y nos han dado muy buen resultado para la cara y para el sol y para el polvo. También toda la inversión en la parte del hidratante, por áreas, en donde el área agrícola, en donde tenemos la mayor cantidad de puestos vulnerables, es donde reciben la mayor cantidad de hidratante. Y la inversión que se hace en toldos para las áreas que no cuentan con sombra natural. Esto es un poco solo la inversión del año 2020 y de todo el proceso que se realiza para tener a los trabajadores a como debe ser y no solo para cumplir con el reglamento. El proceso de aclimatación, como les venía mencionando, es muy importante. Los supervisores y los jefes de proceso son los primeros que deben de capacitarse de cómo es el proceso. Si el trabajador es la primera vez que trabaja, si tiene experiencia en labores agrícolas, se toma la primera. Si hace unos 4 semanas no ha realizado labores al aire libre, después, si ya ha venido desarrollando labores al aire libre, que la semana anterior estuvo en una empresa
o en su finca trabajando al aire libre, esta semana ya puede seguir trabajando, sin embargo, cumpliendo con lo que se dice en el punto 2, 50% de trabajo el primer día hasta finalizar el 100% el cuarto día. Hemos participado en estudios sobre la exposición al calor a través del trabajo excelente que ha desarrollado la Universidad Nacional, Saltra, con Jennifer Crown, que por ahí está. Hace unos años estuvimos participando en este estudio que generaron medidas de prevención y que estábamos desarrollando previamente a que saliera el reglamento. El reglamento salió en el 2015, nosotros estábamos desarrollando estas medidas desde el 2012 y participamos en medidas, en la experiencia de la exposición al calor de los trabajadores. Asimismo, hemos participado en campañas con diferentes instituciones. En este caso, con la clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social, hemos trabajado en la campaña del riñón sano. Todos los años, ellos en el mes de marzo hacen la celebración del Día del Riñón. En esta celebración, ellos en cada pueblo cercano realizan charlas, reparten información y nosotros colaboramos con el equipo que anteriormente les mencionaba, con el Refrotron. Este equipo lo llevamos a los diferentes pueblos y tratamos de concientizar no solo a los trabajadores, sino también a los pueblos cercanos de la importancia de la hidratación, del descanso, de la protección, de la capacitación a los pobladores, que muchos de ellos, las familias trabajan en la empresa. De hecho, les pongo el ejemplo, en una de estas visitas a Playas del Coco, participamos en esta campaña con los pescadores, se realizaron 25 muestras y de estas 25 muestras salieron alteradas 5 muestras y eran trabajadores pescadores que no sabían y que no tenían idea de que estaban siendo afectados sus riñones. Y de inmediato fueron referidos a la clínica para seguir con su tratamiento. Y así hemos colaborado en la prevención de la enfermedad. También es muy importante las charlas en centros educativos. Les mencionaba que la toma de conciencia y la cultura de prevención es lo que podemos trabajar en los colaboradores, en los trabajadores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues concientizando y capacitando a sus familias, a las madres, a las esposas, a los hijos, para que ellos lleven el mensaje a la casa y puedan transmitirlos a los trabajadores y decir cuáles son las medidas que tengo que tener a la hora de ir a trabajar. Porque muchos de estos trabajadores que hoy están trabajando en Azucareras Viejo, en la época de zafra, que son 4 meses, durante los otros 8 meses del año, trabajan en lo propio, trabajan, como aquí dicen, en chambitas. Y esas chambitas son todo el día expuestos al sol, y si ellos no tienen un control en esos 8 meses, van a llegar a la consulta de precontratación, van a salir alterados y no vamos a poder darle el trabajo. Y van a tener consecuencias mayores a futuro para sus familias. Dentro de las conclusiones de nuestra experiencia con el decreto, ha sido importante todo el trabajo que se ha venido realizando, el cambiar las formas de trabajo antiguas, donde el trabajador no paraba, el trabajador con tal de cortar lo máximo, con tal de avanzar lo máximo en su puesto de trabajo, no realizaba ningún descanso, no iba a una sombra, no se hidrataba bien y teníamos consecuencias nefastas para el trabajador, con altas tasas de agotamientos por calor, por golpes de calor y con insuficiencia renal. Dentro de los mayores beneficios
de este proceso es que, claro, hemos tenido una disminución de las consultas por agotamiento por calor, por golpes de calor. Actualmente no atendemos casos de agotamiento por calor ni por golpe de calor. Hemos hecho un buen trabajo porque estas consultas han disminuido y prácticamente no hemos atendido en este año y el año pasado ninguna. ¿Cuál es el mayor reto? Como les mencionaba, cambiar la cultura del trabajador, la toma de conciencia, que comprendan que el descanso, la sombra, la protección, la hidratación es el beneficio a la salud de ellos y al rendimiento de ellos, y van a poder trabajar, terminar de su jornada laboral y llegar a la casa bien. Del otro día pueden seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mejorar su calidad de vida. También uno de los mayores retos es, que lo puede explicar más ampliamente el doctor, es la necesidad de un mayor respaldo de la caja para el cumplimiento del decreto. No sé si Diego lo va a ampliar. Gracias, Francina. Sí, ahí principalmente el reto es un impasse o un punto difícil de hablar, que es cuando el aspirante no tiene el aseguramiento activo de la caja en ese momento. Por ejemplo, hemos tenido aspirantes que salen muy alterados, que vienen de trabajar en otras agroindustrias y tienen meses o años de no tener seguro. Obviamente, al no tener seguro, uno hace la referencia y de todo y no lo van a atender. Entonces, estos decretos habría que ver de qué manera se hace para acoger también a todos los aspirantes que no tienen seguro al momento de detectar algo así. En algún momento se le hizo la consulta a las autoridades locales de la caja, que repito, pues nos han colaborado de gran manera siempre para ver el por tanto de qué se podría hacer en estos casos. Y desgraciadamente, pues la respuesta fue: sin seguro no podemos hacer nada, ¿verdad? Por los costos que generan las atenciones y todo esto. Entonces yo creo que quedará para el análisis del Ministerio de Trabajo, del Consejo, de las empresas privadas y de la Caja Costarricense del Seguro Social, qué hacemos con todas estas personas que detectamos en estos procesos de análisis precontratación, que salen alterados, que necesitan empezar un control, necesitan llevar un tratamiento, necesitan citas programadas para mejorar su condición y que al no tener seguro al día con la institución, pues no se les puede brindar esa atención. Entonces, yo diría que ese es el principal reto, y no solo de este decreto, de todos los decretos que velan por la salud de los trabajadores. Bueno, si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto.